Audios muy buenas. Radioteatro presenta Archivo expiatorio. El archivo de audiodrama colectivo. El caso de la muchacha resfriada, el mordisco en la espalda y el abrigo perdido. Cuando mi secretaria Lela Street me pasó la tarjeta de visita, estuve tentado de pedirle que despidiera al cliente. Pero el pequeño rectángulo de cartulina llamó irresistiblemente mi atención. No llevaba impresa ni una letra. ¿Qué tipo de persona sería capaz de encargar sus tarjetas en blanco? Hágale entrar, Lela. Con permiso. Frente a mí se encontraba un hombre moreno como de 1,75 m de estatura, pelo negro y ojos azules. La barba que cubría su rostro revelaba que no se había afeitado desde hacía por lo menos 2 años. Con un ademán le indiqué la silla. Usted dirá, señor. Cordero. Amaranto Cordero. Diciendo esto, alargó la mano y dio la vuelta a la tarjeta que se hallaba sobre mi mesa. Allí estaba. Amaranto P. Cordero. Y yo había leído la tarjeta por el dorso. Sonreí incómodo. Así que Amaranto P. Cordero. ¿Qué quiere decir la P? Pascual. Sollozando, el joven se desplomó sobre la mesa. Rehágase, Cordero, y cuéntemelo todo. Ay, verá usted. Todo empezó hace unos 6 meses, cuando el señor Aulló abrió un establecimiento justo enfrente del mío. Al principio nuestras relaciones fueron buenas, más que correctas, hasta el punto de que, de tanto acudir a su tienda para conversar con mi nuevo amigo, acabé por enamorarme de su dependienta, María Engracia. Desde entonces, todas las mañanas pasaba a visitarles después del desayuno. Pronto advertí que Aullón ya no era el mismo. Una mañana, al levantar de pronto la cabeza, lo sorprendí mirándome con odio. Hace poco más de una semana, María Engracia y yo formalizamos nuestro compromiso. Y anteayer me telefoneó Aulló. Me dijo que teníamos que vernos, que todo era un malentendido. Me invitaba a cenar él y yo, solos. Fue una cena agradable, pero a los postres Aulló perdió las formas. Confesó su amor por María Engracia y lloró y gritó y amenazó y rogó y sentí un poco de lástima por él. Antes de despedirme, me hizo una petición bastante extraña. ¿Puedes prestarme tu gorra? No sé qué pasa cuando lloro, que si no me pongo un gorro en la cabeza no puedo pegar ojo. Pásate mañana a las 10 a recogerla. Y se la di. Después del desayuno, como solía, en tiempos más felices, me acerqué por el establecimiento. Aulló me hizo pasar a la trastienda y sirvió unas copas de coñac. Yo me vi obligado a aceptar por cortesía. Se mostraba muy nervioso. Yo no lo estaba menos. Creo recordar algo de la factura de la noche anterior, pero no lo sé bien. Tras la tercera copa, mi cabeza estaba en blanco. Yo no soy aficionado a beber, ¿me comprende? Sonreí. No le comprendía. ¿Lo sabía eso, Aulló? ¿Qué? Su, digamos, sensibilidad a las bebidas espirituosas. Pero claro, a menudo se ha reído de mí. Prosiga usted, Cordero. Tomó aliento. El resto puede leerlo usted en los periódicos. Esta mañana hubo un atraco en el negocio de Aulló, más o menos a la hora que yo estuve allí. María Engracia ha declarado que reconoció mi voz en la del hombre enmascarado que la apuntaba con una pistola
y varios vecinos me vieron entrar en la tienda para salir a media hora más tarde, con la cara cubierta y el perro de mi competidor colgado del hombro. Debió de ser un mordisco formidable. ¡Mire! Con gesto dramático, Amaranto me descubrió su espalda. Allí estaban claramente marcadas las huellas de los dientes. Resoplé. Resulta una mordedura inconfundible, señor Cordero. En el colmillo izquierdo se lee «Es propiedad». Me lo encaré. ¿Es usted culpable? No, se lo juro. Está bien, le creo. ¿Iba usted así vestido? No veo marca alguna en su chaqueta. No, llevaba un abrigo, el que yo llevo siempre, pero no he vuelto a verlo desde entonces. Vaya, resulta interesante. En ese instante escuchamos los gritos. La puerta del despacho se abrió de un empujón. Lo siento, jefe. No he podido evitarlo. Bueno. La voz del teniente Trash resonaba sorna. Tenía que habérmelo imaginado desde el principio. ¿Dónde podía ir el pajarito? ¡Llévenselo! Señor Mason, por Dios. Precisamente estaba aconsejándole a mi cliente que se entregase. No se preocupe, Cordero. Trataré de sacarlo bajo fianza esta misma tarde. No se pase de listo, Mason, le prevengo. Uno de estos días se pasará de la raya y yo estaré esperándolo. Salió dando un portazo. Regocijada, Lela comentó. Se ha debido pillar el dedo con la puerta, con el vicio que tiene de salir apuntando. Me miró repentinamente inquieta. ¿Y qué va usted a hacer? Lela, trate de averiguar cuanto antes quién será la jueza que entienda en este caso y cuál será la fianza para el señor Cordero. Y Lela, dígale al señor Mistake que suba un momento a mi despacho. Las siguientes fueron horas de constante ajetreo para Paul Mistake y para mí. Comprobamos las declaraciones de los testigos que vieron entrar a mi defendido en la tienda del señor Aullo y salir después de cometido el robo, embozado y con un perro colgándole del hombro, pero inconfundible con su abrigo oscuro. Concordaron también en afirmar que luego paró un taxi. Localizamos al taxista, quien no pudo decirnos sino que había llevado a su pasajero al otro extremo de la ciudad y allí lo había dejado todavía con el embozo y con el perro. Esa misma mañana recibimos la llamada de una veterinaria. Fue algo extraño. A eso de las 12 o 12:30 llamaron a la puerta. Era un hombre embozado con un abrigo gris al brazo y colgando del abrigo un mastín alemán. Me rogó que se lo despegara. Usé algo de amoníaco. Deberían de haberlo visto ustedes. Se perdió como alma que lleva al diablo. Sí, pero ¿y el hombre? ¿Y el abrigo? Al hombre no pude verlo mucho, ya le digo. No se quitó el embozo. Y el abrigo se lo llevó, aunque estaba bastante estropeado. Eso será todo. Gracias por su colaboración. Es una suerte que se le ocurriera a usted llamar. Bueno, casualidad. El periódico se lo dejó un cliente ayer en la consulta, abierto por la página del caso. Yo no los compro nunca. Nos dimos una vuelta por el comercio de Aullo. Mientras Paul lo distraía, yo accedí por el callejón posterior a la puerta trasera que daba a la trastienda. El abrigo tampoco estaba allí. Magnífico. ¿Y ahora? Tranquilo, Paul. Nos falta la testigo principal. Tú puedes irte a casa. Nos veremos mañana en la oficina. Lo que tú mandes, jefe. Se marchó con ese andar particular que es tan común en los detectives veteranos. La mirada fija en los pies de quien tuviera delante y la paciencia hasta encontrar a uno que lo llevara a casa. Había quedado con María Engracia en el mismo restaurante en que cenaron mi cliente y Aullo. María Engracia ya estaba allí. Me esperaba en la barra, de pie,
y era preciosa. Llamé al metro. ¿Garzón? Monsieur, usted debe ser el señor Mason. No, señorita. El señor Mason soy yo. La conduje a la mesa. Cuénteme qué ocurrió, con sus propias palabras y todo lo que pueda recordar. Detalles que parecen carecer de importancia, a menudo se revelan como vitales. Le sirvo ya la cena. Verá usted, señor Mason. Esa mañana mi jefe me envió a unos cuantos recados. Me extrañó ver la gorra de amaranto colgada del perchero junto a mi gabardina. Se la mostré al señor Aulló. No sé por qué. Su perro comenzó a retroceder, enseñando los dientes. ¿Ha estado Amaranto por aquí? No digas tonterías, María Engracia. Sabes muy bien que no. Se la dejó hace mucho. ¡Estate quieto, perro! Eso era para el perro. Yo sabía que lo de la gorra no podía ser verdad, pero no discutí. La guardé en el bolsillo y... María Engracia ahogó un sollozo. No pude devolvérsela. Le palmé la mano. Cálmese, María Engracia. Dígame, ¿cuánto tardó usted? ¿Qué sucedió al volver? Se repuso. Secó con el pañuelo su nariz y siguió más tranquila. El sitio al que Aulló me había enviado estaba lejos. Cuando volví, serían las 12 menos cuarto. Me dolía terriblemente la cabeza. Iba a pasar a la trastienda en busca de una aspirina, cuando la puerta se abrió de golpe. Escuché su voz. ¡Esto es un atraco! Y un hombre enmascarado salió corriendo de la habitación, con el perro aferrado a su hombro izquierdo. ¿Lo reconoció usted? Reconocí su voz y también el abrigo. Era Amaranto. Gimió. Le hice beber un trago. Si a ustedes no les importa. Disimuladamente eché un vistazo a la nota junto a mi servilleta. Silbé en tono menor. Caramba con la cuenta. Ya sabía lo que había venido a averiguar. Pregunté. María Engracia, ¿se encontraba allí el señor Aulló? ¿Allí? ¿En la tienda? No. Debió salir mientras yo estaba fuera. En la trastienda no había nadie más. ¿A qué hora regresó su jefe? Cerca de la 1:30. Me extrañó, porque él nunca suele dejar el establecimiento solo tanto rato. Cuando volvió, le dije... Me miró. No fue él, ¿verdad? No fue Amaranto. Dígame que no fue él. Se lo dije. Y no estuvo de acuerdo. El juicio transcurría como había previsto. El lazo se iba cerrando alrededor del cuello de Amaranto P. Cordero. Cada testimonio aportaba una prueba de su culpabilidad. Todos le habían visto. El banco nos habló de sus dificultades económicas. María Engracia, emocionada pero firme, corroboró su anterior declaración a las autoridades. Era la voz de Amaranto C. Pascual y era su abrigo. Yo no decía nada, no interrogaba. Permanecía mudo, ignorando las contritas miradas de Amaranto y los gestos apremiantes de su novia. Hasta la jueza se aburría. Por fin llegó el momento que yo estaba aguardando. Ruego a la defensa que cite a sus testigos. Su señoría, esta defensa no tiene previsto presentar testigos ante el tribunal. Solicito tan solo que el señor Aulló comparezca de nuevo en el estrado. Una lucecita de interés animó la mirada de la jueza. Protesto. Comprendo, su señoría, que el procedimiento es un tanto irregular, pero lo creo necesario para probar la inocencia de mi patrocinado. La jueza apoyó en una mano la barbilla. Me miró. Señor Mason, ¿lo cree usted de verdad imprescindible? Así lo pienso, señoría. La jueza se volvió a la fiscal, quien levantó las cejas, alarmada. ¿No ves, tonta? Denegada la protesta. Hubo un poco de revuelo. El ujier repitió mi demanda. En medio de agitados murmullos, con paso mesurado, Antonio Aurelio Aulló abandonó su asiento. No volvería a recobrarlo. Señor Aulló, recuerde que está usted todavía bajo juramento. Proceda, señor Mason. Gracias, señoría. Señor Aulló,
Sé que es usted consciente de la gravedad de este proceso y por esa razón es por lo que quiero volver sobre sus declaraciones. ¿Me ha comprendido usted? Asintió. Sí. Señor Aulló, según ha declarado en la mañana de autos, poco después de que su dependienta, María Engracia, saliera de su tienda a efectuar unos recados, recibió usted una llamada urgente que le obligó a ausentarse a su vez con tanta prisa que ni siquiera cayó en cerrar la puerta del establecimiento. ¿Es eso cierto? Me atengo a mi declaración. Conteste sí o no. Sí, señor. Así fue. ¿Recuerda usted la hora? Serían las 10, tal vez un poco más. En todo caso, no eran aún las 11. Ha declarado usted que la gestión a la que le impelía la llamada le hizo perder la práctica totalidad de la mañana y que no pudo regresar a su tienda hasta la 1 o 1:30. Allí se le comunicó por María Engracia la noticia del robo y le tomó declaración la policía. ¿Correcto? Sí, correcto. Limítese usted al sí. Sí. Por último, a pregunta de las autoridades manifiesta que las gestiones resultaron baldías y que pasó las horas deambulando de una ventanilla para otra sin que se sepa siquiera con toda exactitud dónde estuvo. De hecho, ningún funcionario lo ha reconocido. Es natural. Tienen que ver al día a tanta gente. No quiero su opinión, señor Aulló. Es más, yo no le he preguntado nada todavía. Señor Aulló, ¿quién había en la cola? ¿Cuántos timbres compró? ¿Qué hizo con el abrigo? Conteste solamente a la tercera. ¿Cómo dice? ¡Protesto! Aulló la fiscal. Admitida la protesta. La jueza alzó las manos a modo de disculpa. Ahora le toca a ella. Su señoría, me propongo demostrar que el señor Aulló no estuvo nunca, o al menos no durante esa mañana, en ningún departamento oficial, que nadie le telefoneó, que no fue a efectuar gestión alguna y, sobre todo, que se hallaba presente cuando mi defendido, Amaranto Cordero, entró en su tienda. Se escucharon murmullos de asombro. Acerté claramente a oír: «Vaya, lo admite que fue su defendido». Y otro: «¡Ha perdido el juicio!». ¡Silencio! ¡Cállense o desalojo la sala! La jueza golpeaba frenética su mesa con el martillo. El rumor se acalló. No veo, señor Mason, cómo va a demostrar usted todo eso, si lo corriente es que los empleados públicos, que son los que podrían desmentir al testigo, no presten atención al usuario. Además, se supone que yo debo dificultarle las cosas para hacer su defensa más brillante aún. Señor Aulló, no conteste usted a esa pregunta. Perfectamente, señoría. Entonces seré yo quien adelante una hipótesis que someteré a la consideración de los honorables miembros del jurado. Señor Aulló, hemos seguido con sumo interés el hilo de sus declaraciones. Como ha quedado claro, nada de lo que ha dicho podría ser probado. No se juzga a mi testigo. Protestó la fiscal. Me estaba fastidiando. Decidí pasar sin más preámbulos al ataque. Señor Aulló, ¿no es más cierto que esa mañana y después de haber hecho salir a la dependienta para cumplir un no menos oscuro recado, se dispuso usted a esperar tranquilamente la llegada del señor Cordero, a quien había citado con anterioridad? ¿No es más cierto que invitó al mencionado señor Cordero a pasar a la trastienda y que allí, tras haberle hecho beber unas copas de coñac, al que el señor Cordero no estaba acostumbrado, le enseñó usted la cuenta del restaurante en el que habían cenado los dos la noche anterior? Me volví al tribunal. Tengo la declaración jurada del maître y de los camareros. Se reavivó el murmullo semejante al rumor de una colmena. ¡Orden! ¡Orden! Yo mismo no me supe contener. Saltando encima del estrado cogí de las solapas aulló: ¿sucedió o no que el señor Cordero, anodadado ante la enormidad de la minuta, murmuró con simpatía: «¡Es un atraco!», frase que usted registró en esta pequeña grabadora de bolsillo? Se la quité y la mostré a la sala. Sonó un cerrado aplauso. Saludé y me encaré con el banco del jurado. Lo demás fue sencillo, señoras y señores. Tras haber golpeado durante toda la noche a su perro
con la gorra de cordero que éste había prestado en su cita anterior, Aulló acompañó a mi defendido semi-inconsciente ya por el alcohol hasta la puerta trasera de la tienda y lo empujó por ella. En cuanto que Cordero salió al callejón, Aulló soltó a su perro, que atacó a mi cliente mordiéndole en el hombro. No es extraño que Amarante Pascual abandonara el abrigo en las fauces del Can, abrigo que después se encasquetó el señor Aulló con perro y todo. ¡Protesto! ¡Cállese ya usted, pesada! Gritó la jueza. Sonreí. Tras despedir a mi cliente, el señor Aulló no tuvo más que aguardar el regreso de María Engracia. Sabía que si la intachable joven reconocía la voz de su novio, así lo haría constar, aunque ello le rompiera el corazón. En cuanto la oyó entrar, Aulló cubrió su cabeza con un pasamontañas y, vistiendo el abrigo del señor Cordero con el perro de presa colgado del hombro, bastó con que empujara con disimulo la puerta de la trastienda y pusiera en marcha el magnetófono. De ese modo, tras escuchar la voz de Amaranto... ¡Esto es un atraco! María Engracia vio a una figura enmascarada salir a la carrera procedente de las dependencias interiores del establecimiento. ¡Oh, Amaranto! Repitió María Engracia. Proseguí. Más tarde, el señor Aulló se subió a un taxi, a la vista de todos, y se hizo conducir hasta una veterinaria. Regresó entonces Aulló a su negocio e interpretó el papel que le correspondía en la farsa que él mismo había montado. ¡Tonterías! ¿De verdad? Solté a Aulló. Señoras y señores del jurado, si como consta en acta, el señor Aulló no se hallaba en su tienda y tampoco la señorita María Engracia en el momento del atraco, ¿con quién hablaba el señor Cordero? ¿Comunicaba al perro su intención de atacarle? Se oyó una exclamación y unos pasos apresurados en dirección a la puerta. Ustedes me perdonen, pero es que pierdo el autobús. La vista queda aplazada hasta las 4 de la tarde. Salió la jueza. Nos pusimos de pie. Eludí por modestia las miradas de María Engracia y de Amaranto, ahora cargadas de admiración y afecto. Habíamos ganado. Epílogo de vuelta por el parque. Lela, Mistake, Amaranto P. Cordero y María Engracia rodean al célebre abogado. ¿Cómo supo usted todo, señor Mason? Bueno, era bastante fácil deducirlo. Espero que los presentes lo hayan hecho. Pero, además, todo estaba previsto incluso antes de que el caso empezara. Yo sabía que Aulló le iba a tender a usted una trampa y sabía que usted caería en ella. Y sabía que después vendría a verme. Así que no tuve más remedio que actuar. Señor Cordero, ¿cómo me llamo yo? Mason, señor. Sí, pero de nombre. Perry. Perry, ¿verdad? ¿Y no le dice nada a usted esta cara? Mason sacó del bolsillo del abrigo una careta y se la puso. ¡Centellas! ¡Si es el perro de Aulló! En efecto, señores. Perry Mason. Recogió un periódico del suelo con la foto de Aulló en primera plana y comenzó a enrollarlo. ¿Saben? Por un momento incluso a mí me logró confundir con el abrigo, el puerco. Asegurando el diario enrollado con una goma elástica, Perry Mason lo lanzó al jardín con fuerza y, profiriendo un alegre ladrido, fue a buscarlo. Aquí pensando, piensa que te piensa, pero no me va a sentar bien. Y pensé, no se me ocurría otra cosa, me concentré. Eso no me va a sentar bien, me pongo a meditar. En la oscuridad del despacho se me duerme el pie. Pensar no me va a sentar bien, no. Pensar no me va a sentar bien. Para pensar no me va a sentar bien. I know. Me voy a estar pensando que pensar no es bueno. Y sin embargo sé que
no me va a quedar sino pensar, porque es lo que trae clientela al bufete. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar, mierda, no puedo dejar de pensar, oh no. Y pensé, todo el tiempo se va, si vas a pensar qué vas a hacer. Y medité, a fuerza de pensar, el ganado caso por caso se despierta mi pie. Pensar no me va a sentar bien, no puedo dejar de pensar, para que si no puede ser.